Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 1 comienza diciendo que vino uno de los 7 ángeles con las copas de la ira de Dios e invitó a Juan para poder presenciar el juicio contra Babilonia, la grande prostituta. Y así como la Babilonia antigua, que dependía del río Éufrates para su existencia, así también nosotros tenemos que reconocer que la Babilonia del tiempo del fin dependerá de los poderes civiles, de los poderes seculares y políticos para poder imponer sus planes y también sus propósitos. Y en este contexto nosotros encontramos que se especifican 2 grupos de personas que son seducidos por Babilonia en la crisis final. El primer grupo es comprendido por los reyes de la tierra, así está escrito en la Biblia. Y en segundo lugar son los que moran en la tierra y que están espiritualmente ebrios con el vino de la inmoralidad de Babilonia. Apocalipsis 17, 2 y también el versículo 8. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección 12, la penúltima lección del trimestre. Y esta última lección tiene como título Juicio sobre Babilonia. Vamos a estudiar esta lección con mucho cariño y hemos elegido 3 tópicos para la lección de esta semana. Ustedes pueden anotar allí. En primer lugar, vamos a hablar sobre la prostituta que cabalga sobre la bestia. En segundo lugar, la bestia resucitada. Y en tercer lugar, las 7 cabezas de la bestia. ¿Todo bien? Vamos a entonces comenzar con la primera parte, la prostituta que cabalga sobre la bestia, de Apocalipsis 17, del versículo 3 hasta el versículo 6. Mientras que la prostituta representa en la Biblia la unión de religiones en el tiempo del fin, la bestia simboliza la confederación mundial de poderes políticos. Entonces, la mujer que está sentada sobre la bestia usará su sistema religioso para dominar los poderes políticos, y esto dice que será durante la crisis del tiempo del fin. Y a pesar que en Apocalipsis el capítulo 17, el versículo 3 hasta el versículo 6, se la describe con atavío religioso, en realidad Babilonia representa una unión ilícita entre iglesia y Estado. Y ella está, dice la Biblia, ebria con la sangre de los santos que murieron por causa de su testimonio, por causa del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 6, 9. Esto estudiamos en las lecciones pasadas. Sin embargo, viene el tiempo cuando Dios juzgará a esta gran prostituta y dice la Biblia que vengará la sangre de sus siervos fieles de sus manos. Apocalipsis 17, 1. En segundo lugar, nosotros vamos a estudiar acerca de la bestia resucitada de Apocalipsis 17, del versículo 6 al versículo 8. La bestia es de escarlata, como dice la Biblia, se identifica en Apocalipsis 17, 8 como la que era y no es, y está por venir del abismo, dice Apocalipsis 17, 8. Aquí se refiere claramente al sistema papal. ¿Por qué? Porque la frase era y no es, y está por venir, es una parodia del nombre divino Yahvé. ¿Recuerdan? En Apocalipsis 1:4 dice que el que era y es y viene, como está claramente escrito en el texto que acabamos de mencionar. Entonces también muestra que la bestia ha pasado por 3 fases de su existencia: su pasado, el presente, en el tiempo de Juan, y el futuro. Entonces la fase era de la bestia se refiere a sus actividades durante el periodo profético de los 1260 días de Apocalipsis 13:5. Y la fase no es, el versículo 3, representa que se refiere a la herida mortal que recibió en 1798, ¿se acuerdan? Y la fase está por venir se refiere a la curación de su herida mortal, se recupera y habla de forma grandiosa después. La tercera parte son las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17, del versículo 9 hasta el versículo 11. A lo largo de la historia, la bestia ha gobernado y ha estado activa por medio de sus cabezas. Y el ángel explica a Juan
que estas 7 cabezas son 7 montes que realmente simbolizan 7 reyes, según Apocalipsis 17, 9 y 10. Y no hemos estudiado esto. Ahora, 7 imperios sucesivos que dominaron el mundo a lo largo de la historia. Y el ángel además le explica a Juan y le dice que 5 de estos imperios mundiales cayeron. Uno es, y el séptimo dice que no está activo todavía. ¿Cuáles son estos imperios que habían caído? Entonces todos nosotros recordamos, desde Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Estos son los 5 reinos que ya no existían. Y luego viene el imperio. Uno es, ¿quién era? Se está refiriendo al imperio romano del tiempo de Juan, cuando él está escribiendo estas profecías. Y el séptimo reino, que aún no ha venido, era una manifestación todavía futura que surgiría después de la caída del imperio romano. La mejor interpretación es que la 7ª cabeza es la bestia del mar que nosotros estudiamos en Apocalipsis capítulo 13, que representa la iglesia medieval encabezada por el sistema papal que todos hemos estudiado y que aparecerá en el escenario mundial durante el tiempo del fin, impondrá su sistema religioso apóstata a los habitantes de toda la tierra. Ahora, hablando de los 10 reyes, ¿qué significan realmente estos 10 reyes? Son 10 reinos que conforman una poderosa confederación de naciones que están en todo el mundo y que darán su lealtad a la bestia, algo que durará, según la Biblia, un tiempo muy corto. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, a pesar de estar conscientes del papel de los líderes religiosos en el gran conflicto, Jesús siempre trató con gracia a los representantes individuales de ese grupo. Y creo que Jesús nos da un ejemplo de esto en Lucas 6:15. En segundo lugar, el adversario de Dios levanta un pueblo en el tiempo del fin, con semblante, dice, cristiano, con apariencia de piedad, pero sin el carácter de Cristo. Y ese hecho debe llamarnos la atención de todos los que siguen a Jesús. Recordemos una cosa, el orgullo y la rebeldía pueden llevar a cualquier persona y a cualquiera de nosotros a una destrucción total. A pesar que pensemos que estamos siguiendo a Dios, nuestra vida puede no reflejar el carácter de Dios. Entonces lo que Dios está buscando no es apenas personas que pertenezcan a una religión u otra. Él está buscando personas que reflejen el carácter de Jesús, que sigan la palabra de Dios y que sean leales a los mandatos expresados en su palabra. Que Dios nos bendiga y que no solamente guardemos esto en nuestro corazón, podamos compartir con tantas personas que están sedientas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que están decidiendo por la vida o por sus propios caminos. Danos cada día la seguridad de elegir el camino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.